¿Cómo están? Buenas tardes. Aquí estamos en la tercera edición de DTV para, en esta semana, una ya de las últimas semanas del mes de febrero, post sesiones extraordinarias, ir preparándonos para lo que será el 1 de marzo, día en que se abrirán las sesiones ordinarias y que el presidente de la Nación, Javier Milei, va a ser recibido aquí en el Congreso, específicamente en el hemiciclo donde está la Cámara de Diputados, donde sesionan los diputados de la Nación, conjuntamente con otros poderes del Estado, como es además la otra parte del Poder Legislativo, la Cámara de Senadores, también el Poder Judicial se hace presente, las principales autoridades de las Fuerzas Armadas y algunos gobernadores a veces son invitados para que formen parte junto al gabinete del presidente del mensaje, un mensaje que se le tiene que dar al Congreso de la Nación, a este Congreso, para trabajar durante todo el periodo de sesiones ordinarias que inicia ese mes, el 1 de marzo, y termina el 30 de noviembre. Durante todo ese periodo, además, los diputados pueden presentar sus propias iniciativas, se pueden dar y también debates a partir de iniciativas presentadas por la ciudadanía, tienen que juntar una cantidad de firmas y así impulsar algunos debates. De eso vamos a hablar en los próximos días, porque ya se está barajando lo que será un año parlamentario con proyectos de ley, ya que en las extraordinarias no hubo posibilidad para el oficialismo de tener ninguno de los proyectos que había convocado allá por fines de diciembre del 2023. Débora Dorieta, bienvenida, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Aman? ¿Todo bien? Sí, todo muy bien. Bueno, como vos comentabas, ya nos vamos preparando para la apertura del 1 de marzo. De hecho, el viernes que viene, el viernes 23, el Senado lleva adelante su sesión preparatoria, que no olvidemos que la lleva en la previa a lo que es la sesión la Asamblea Legislativa, perdón, a diferencia de los diputados que la llevan adelante allá por el Todos mes los diciembre tienen que elegir las autoridades de los diputados. Exacto. En el Senado se hace en los últimos días de febrero para que se designe día y hora de sesión y se designen las autoridades. En este caso se tienen que ratificar, ¿no? Se tienen que ratificar exactamente porque con lo que fue la renovación del gobierno, si se quiere, no olvidemos que Claudia Ledesma Abdala renunció como vicepresidenta de la Cámara porque obviamente estaba bajo la línea de sucesión presidencial, le cedió ese lugar a una figura impulsada por el oficialismo. Además, asumió como titular de la Cámara Victoria Villarruel. Así que, bueno, se supone que la semana que viene se ratifican las autoridades y la Cámara quedaría lista para poder sesionar a partir del 1 de marzo. ¿Cómo anda Juan José Postataro? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte, todo tranquilo, esperando, expectantes por el contenido de lo que será el mensaje y por lo que se viene en este nuevo año en lo que respecta a la Cámara de Diputados, al Congreso, porque tuvimos unas sesiones extraordinarias, si bien que no llegaron a buen puerto por parte del oficialismo, intensas, con mucho debate, con muchas posturas contrapuestas, así que bueno, esperemos que esto también se refleje en el año, porque eso le da actividad al Congreso y que tiene que pasar por ahí la actividad, ¿no? Así parece. Este año va a ser un año que se presenta por lo menos muy intenso, porque las reformas que quiere llevar adelante el presidente de la Nación lo intentó a través de la ley bases, va a seguramente todo ese articulado venir de alguna otra manera, de algún otro modo, específicamente a través de proyectos individuales. Ya se anunció que lo primero que por ahí avance va a ser algo vinculado a la reforma del sistema laboral argentino. También está pendiente el debate sobre el impuesto a las ganancias, que se había presentado, pero se había retirado finalmente y no se discutió. Así que vamos a ver la temperatura de la gestión del gobierno, pero también las temperaturas internas, que por esta hora, Débora, está que arde el debate interno en los principales bloques opositores, ¿no? En los bloques opositores, pero también aliados, con posturas distintas. Exactamente. Por ejemplo, todos estábamos esperando que se lleve adelante una posible alianza entre el bloque PRO y la Libertad Avanza acá en la Cámara de Diputados. Y lo cierto es que lo que te dicen desde el bloque PRO es que a Cristian Ritondo ser presidente de un bloque que incluya a los 37 propios más a los 38 de la Libertad Avanza, no le significa, si querés, un ascenso o un rol más importante. Claro. ¿Qué te dan a entender? Que le den la presidencia de la Cámara de Diputados si quieren que ambos espacios converjan. Obviamente, de eso depende que a futuro haya una alianza con la vista puesta en las elecciones.
ese Pero tema... falta bastante para las elecciones. Bueno. Primero el oficialismo tiene que hacerse con los proyectos, ¿no? Bueno, pero Porque este es un- por ahora no le fue tan bien. Es un proceso, no olvidemos que cuando Javier Milei, por ejemplo, impulsaba la reforma electoral, ya estaba mirando las elecciones del Sí. año que viene, pues no nos olvidemos que la Libertad Avanza tiene una minoría nunca antes vista desde la vuelta de la democracia, con apenas 38 diputados y 7 senadores. Así que le importa de acá a los próximos 2 años de lo que sería después Sumar de y sumar. Exactamente, porque si no se le vendrían 2 años también muy complicados y el año que viene no tiene una buena performance. Ujú. Así que todo tiene que ver Igual con... ese debate que se va a dar fuertemente ya más finalizando este año, no digo el debate electoral en términos de la modificación legislativa, porque eso sí se tiene que dar durante el año, va a Ujú. marcar ya una intención hacia adelante. Veremos cómo se va a ir dando porque las elecciones son en octubre del año que viene y en diciembre recambia la Cámara. Y puede pasar un montón de cosas, claro. ¿no? También otro dato que hay que tener en cuenta para esta posible alianza o no es lo que suceda con el PRO y las elecciones que tiene también en marzo. También Las hay autoridades. las autoridades, exactamente. Quizás todo está ahí esperando qué pasa en ese marzo, a ver cómo quedan las nuevas autoridades del PRO y a partir de ahí se empiezan a lo mejor a tejer alguna que otra alianza que por ahora, como decía Débora, los referentes le pusieron como paño frío a la situación, están diciendo que todavía no es tiempo de hablar de alianzas y demás porque todavía se debe en un debate interno dentro del propio PRO. Así que bueno, esperemos a ver qué sucede. Vamos a ver cómo se va a desarrollar también la actividad y seguramente sí este viernes cuando sea la sesión preparatoria en el Senado se escuchen algunas voces con un poco más de resonancia respecto al tratamiento del DNU 7023, porque justo ahí, antes del fin de semana largo del carnaval, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, le respondió al presidente del bloque de la oposición Unión por la Patria, Germán Martínez, respecto a la controversia que hay a quien le corresponde definir la cantidad de miembros que integran esa comisión. En ese sentido, hay 8 diputados, hay una discusión si son 4 los de Unión por la Patria o son 3 los de Unión por la Patria. Exactamente, y si son 1 o 2 de la Libertad Avanza, ¿qué pasó? Lo que hizo Germán Martínez, jefe del bloque de la Libertad Avanza, no, de Unión por la Patria, fue mandar 4 nombres. ¿Y cuál es la interpretación que hace el oficialismo? No, a Unión por la Patria le corresponden 3. Entonces, ¿qué le pide a Germán Martínez? Que baje el 4º nombre. Claro, que ponga en la lista Claro. de que le envíe una nota con 3, Con porque ya 3. mandó 2 veces la misma lista con 4. Ahora, en rigor de los hechos, pasaron 2 cosas. En el Senado, Unión por la Patria hizo exactamente lo mismo que Sí. hizo Victoria Villarroel, agarró la lista, tachó a Zapag. El último. El último. ¿Y Sí. qué hizo acá en Diputados? Unión por la Patria también tenía una lectura diferente del número de bancas que le correspondía para las comisiones que se conformaron para el tratamiento de la ley Ómnibus. Sí. También mandó más de lo que interpretó el oficialismo. ¿Qué hizo el oficialismo? Tachó. Claro, entonces Germán Martínez le reclama, si tacharon en el momento la conformación Claro. de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, de Legislación General y de Asuntos Constitucionales, ¿por qué no ¿Por qué no tachan tachan? ahora al último de la lista, que además es él, el integrante? En todas las listas que fue enviando Unión por la Patria ponía en último lugar o a Cecilia Moró o a Germán Martínez, son las autoridades claro, del justamente para bloque. dando por hecho que iban a bajar, que bajen a una autoridad y a uno de los integrantes que verdaderamente querían que queden en el blog, en la comisión. En la comisión. Aparte, es una de las comisiones que desde, digamos, el kirchnerismo o desde Cristina Kirchner propiamente dicho, en las últimas semanas está bajando línea para que se pueda conformar, la comisión que va a dar tratamiento al DNU, por ejemplo, porque bueno, es uno de los puntos todavía que quedan pendientes antes de arrancar este año, a ver qué sucede. Lo mismo está pasando en el Senado por parte del Frente de Unión por la Patria, quiero decir, instando a que se dé tratamiento también al Sí, DNU. lo que hay que decir es que los plazos que establece la ley que regula los decretos de necesidad y urgencia ya están vencidos, que hay un análisis conjunto de los distintos sectores de la oposición que podrían convocarse a una sesión. Están dentro de los periodos de extraordinarias de receso, que también tiene el Congreso de la Nación, y allí la única comisión que debe funcionar más allá del receso es la de trámite legislativo, y el análisis que se hace del articulado de la ley justamente dice
o se interpreta que podrían convocarse. Lo que no pueden hacer es, por más que soliciten la convocatoria, es autoconvocarse en el recinto. Eso no está permitido por el reglamento. Sí pueden mandar estas notas formales, pero no es que un día se sientan los diputados, por más que sean de distintos bloques, y dicen, bueno, hoy lo vamos a tratar. Por eso creo que el viernes, con la sesión preparatoria, que si bien tiene que ver con el articulado específico del reglamento del Senado, alguna vez vos me parece que se va a hacer escuchar de los distintos sectores de la oposición que vienen reclamando públicamente que se trate este Exactamente, decreto. porque ¿qué pasó ahí? La bancada que preside José Mayans pidió una sesión, Victoria Villarroel sigue sin convocarla, que a diferencia de diputados acá, la presidencia está obligada a convocar al día y hora que la piden los diputados a la sesión. En el caso del Senado, el reglamento admite una interpretación un poquito más laxa y la presidenta del Senado se agarra de esa interpretación para posponer la convocatoria. Vamos a seguir con este tema porque el decreto 7023 sigue vigente, sigue en proceso de tratamiento en la Cámara de Diputados y en el Senado de alguna manera, y queremos repasar también un análisis que han hecho algunos diputados de la Nación en estos días respecto a la agenda que se viene a partir del 1 de marzo y el rol que va a tener este Congreso de la Nación. Vamos a escuchar al diputado por la provincia de San Juan de la Libertad Avanza, José Asad Peluc, conversando más temprano con nuestros colegas del análisis. Bueno, en lo personal yo lo veo muy bien. Dentro del bloque alguna vez hemos conversado de una situación que pudiera pasar así, y formar un interbloque con los dos bloques sería excelente. Eso quiere decir que se suman voluntades como se sumaron en la segunda vuelta de la elección. Claro. Y que pensamos medianamente similares, no iguales, pero similares. Digo, porque los dos sectores representamos el cambio en la Argentina. Entonces, la verdad que lo veo con buenos ojos. Y desde San Juan a mí, en lo personal, yo trabajé muy bien y el equipo nuestro en la Libertad Avanza San Juan trabajó muy bien con el equipo de Patricia Burrich, en la persona de María Eugenia Raberta, y en ese equipo. Y defendimos todos los votos en la segunda vuelta y trabajamos muy bien, así que la verdad que a nosotros nos alimenta. Sí, de hecho, para sumar esto que está diciendo usted, durante el debate en el recinto por la ley de bases, hubo algunos diputados específicamente del PRO que trabajaron mucho para que la ley pudiera salir. Exactamente, desde el bloque, digo, pasa que la palabra más autorizada es el presidente del bloque, pero desde lo personal observamos unas defensas hacia la ley como si fuera propia, claro, como que son parte del proyecto, y eso va afianzando vínculos y eso es muy bueno. Digo, cuando vos tenés sectores que quieren este cambio para la Argentina y son personas de bien, como dice el presidente Milei, tenemos que ir en esa dirección. Bueno, yo vengo de la provincia de San Juan, una provincia productiva y minera, en el cual tenemos mucho para trabajar sobre minería. En la ley de bases iba mucho sobre minería, y la verdad que estaba contento porque no habían habido observaciones prácticamente en los artículos de minería. Sí. Y la retención que proponía en ese momento, que después se sacó, era un 8% sobre el vino, pero la verdad que nosotros veníamos teniendo, como productor se lo digo, nosotros veníamos teniendo 0% de retención a $1 a 3.80 y pasamos a tener $1 a 8 y pico, y que el 8% no significaba nada, digo, no es que la producción se venía abajo con ese impuesto. Y siempre entendemos que para sacar este país adelante siempre se nos ha pedido colaboración a todos los sectores. El problema es cuando no llega la solución, que es lo que ha venido pasando todos estos años, y somos poco creíbles desde la política, pero Javier lo viene llevando muy bien y creo que vamos a llegar a ese cambio que necesita la Argentina. Sí, ¿usted es productor vitivinícola? Si no entendí mal. Sí. Ah, sí, perfecto. sí, sí.
Ay, qué rico. Bueno, después nos cuenta, tiene una bodega, ¿qué tiene? Algo así, algo así, chiquito, pero lo tenemos. ¿Y cómo es, a ver, para meternos más en detalle al negocio que usted conoce y que usted maneja, cómo son esas producciones regionales? ¿Qué necesita para realmente tener mayor capacidad de poder proyectar su negocio? Porque muchos productores regionales lo que dicen es que lo que les falta es previsibilidad, ¿no? Con esta cuestión de la brecha cambiaria, la posibilidad exportadora, ¿no? Sobre todo del vino. Del vino o de la pasta, que es lo que se exporta. Son dos rubros que se exportan y mucho desde la producción vitivinícola, ¿no? Vos tenés para exportar el vino o la pasta. Para las dos o el cosas, mosto. La pasta de uva. Ah, la pasa, no lo entendía. Perfecto. Sí. La pasa de uva. Muchos productores vitivinícolas tienen varietales que hacen más a la pasa que al vino, y son los dos rubros más fuertes que tenemos de San Juan, desde la vitivinicultura. Sí. Es cierto que no haya previsibilidad hace que nosotros tengamos que estar sacando cuenta todos los días. Claro. Y que dependemos mucho del clima y del agua, principalmente del agua. Nosotros estamos viviendo una época de sequía grande en San Juan, y eso hace y obliga a los productores a tener que poner otro sistema de riego como el goteo para que nos alcance el agua, pero no todo el mundo tiene esa posibilidad. La voz del diputado por la provincia de San Juan, de La Libertad Avanza, José Azad Peluc, justamente con nuestra colega Melsa Felderman de la segunda edición, comentando la situación de la provincia de San Juan. Vamos a repasar varios de los proyectos que se estuvieron presentando, si bien no se pueden tratar en este momento porque está en receso el Congreso de la Nación, seguramente serán impulsados por los diputados para el tratamiento cuando se conformen las comisiones, que va a ser un tema para discutir más adelante, pues no va a ser nada fácil ese tratamiento. Débora, nos vas a contar un proyecto que presentó el diputado Máximo Kirchner. Así es, y es un proyecto que hubo varias presentaciones de proyecto, y si haces los cálculos, te da que más o menos podrías poner a unos 122 diputados de diferentes bloques, no solo de Unión por la Patria, del mismo lado, para avanzar con una iniciativa en este sentido. Que se trata de un proyecto para restablecer el FONID, este fondo del que tanto se habló en los últimos días, que es básicamente el Fondo Nacional de Incentivo Docente, y que plantea, a ver, ¿qué pasó en estos últimos días? Ahora igual lo vamos a repasar. Pero ¿qué plantea el proyecto de Máximo Kirchner que presentó junto a una decena de diputados de su bloque? Restablecer la vigencia justamente del Fondo Nacional de Incentivo Docente de forma permanente a partir del 1 de enero, que ya pasó, de este año. ¿Qué pasa? Como no tuvimos presupuesto este año y estaba contemplado en el presupuesto, el oficialismo decidió no prorrogar este fondo, y tuvo sus consecuencias en las arcas provinciales, que ahora vamos a seguir viendo qué implica. ¿Qué es lo que plantea Máximo Kirchner? Que este fondo se financie con rentas generales. Cuando se creó allá por los años 90, se estableció que el financiamiento sea con el impuesto anual cobrado a los titulares de autos y motos de alta gama, embarcaciones y aeronaves. ¿Qué se propone en esta iniciativa? Que este fondo esté contemplado en el presupuesto. Pasamos a la siguiente placa. Y que no tenga un plazo determinado, sino que, como venía ocurriendo hasta ahora, que el fondo se iba prorrogando a partir de diferentes leyes o decretos. Sí, de hecho, hubo una prórroga en el 2006 cuando se hace la ley de financiamiento educativo, ¿no? Es una forma de reeditar, porque esta ley, como bien decías, es de la década de los 90, mediados de los 90, más toda la carpa blanca para los memoriosos o para los jóvenes también. Hubo una época donde hubo mucha conflictividad docente en la década de los 90 cuando se provincializaron. Ahora, justamente te iba a contar eso, me diste pie porque la ley... Mira, te lo cuento, pero me viene re bien lo que me decís. ¿Qué pasó? ¿Por qué todo este proyecto de Máximo Kirchner? El actual gobierno decidió no renovar la prórroga que culminó en enero, anunció que no habrá paritarias nacional docentes y afirmó que el salario de los maestros depende de cada provincia. No olvidemos que, como bien comentaste, en los 90 se provincializó la educación.
Pasamos a la siguiente placa, que tiene que ver un poco con lo que vos comentabas antes. Es un plus económico el FONID, que el Poder Ejecutivo giraba a las provincias para mejorar los sueldos de los maestros y profesores, que representan entre un 10 y un 15% de los salarios de todos los docentes del país. Pasamos a la siguiente plaquita, y creo que acá. Fue creada en el año 1998 como resultado de aquella lucha histórica de la Carpa Blanca docente en reclamo de los fondos económicos destinados a la educación por la crisis económica que atravesaba el país en aquel momento. Cuando se sancionó la creación de este FONID, se planteaba que iba a seguir existiendo hasta tanto se creara una ley de financiamiento educativo, o bien hasta que cayera la creación de este fondo, que surgió como algo así de emergencia. Pero como vos bien comentás, Aman, si bien es cierto que en el año 2006 se sancionó esta ley que establece un piso vinculado con el PBI a partir del cual se tiene que financiar a la educación pública, pero aún así el fondo, para terminar de complementar los salarios docentes, seguía existiendo, y de hecho, si vos vamos a pasar a la siguiente plaquita, fue una política de Estado que se fue... Esta es la última. Fue una política de Estado que se fue manteniendo a lo largo de los diferentes gobiernos, tanto de lo que fue el Frente de Todos, tanto lo que fue el gobierno de Cambiemos, o lo que fue por aquel entonces el Frente para la Victoria, con primero Néstor Kirchner y después Cristina Kirchner. Entonces, ¿qué pasa? Con esta no continuidad que definió el Poder Ejecutivo actual, es que diferentes bloques, entre ellos Unión por la Patria, vienen presentando proyectos de ley, o para que se cree vía ley, o que se prorrogue hasta tanto se defina cómo complementar el sueldo de los docentes y profesores. Así que habrá que ver, como bien vos decías, si a partir del 1 de marzo los bloques se ponen de acuerdo, porque además de Unión por la Patria, presentaron Margarita Stolbizer, el radicalismo, si mal no recuerdo, el FIT, el Frente de la Izquierda de los Trabajadores también presentaron. Claro, lo que pasa es que más allá del porcentaje que signifique en los salarios, porque también los salarios docentes están compuestos por las condiciones en que se dan algunos de los procesos de enseñanza, las distancias, y se cobran plus también por zonas desfavorables. Algunas situaciones en particular, este fondo compensaba un piso mínimo de igualdad de condiciones entre todos los docentes, ya que, como bien decía Débora, en el año 98 una ley estableció este fondo por la disparidad en la provincialización que hubo durante mucho tiempo, y eso genera, situaciones de mucho desequilibrio, ¿no? Exacto. Se habla mucho de la educación en el Congreso de la Nación. En general es un tema que aparece con mucha fuerza. El año pasado y el anterior se aprobaron proyectos importantes sobre trayectorias educativas, sobre financiamiento del sistema educativo, sobre mejoramiento de esta performance, ¿no? Total. De la cantidad del porcentaje del PBI. Y algo que vos decías, ¿qué pasa en general en el inicio del año? Hay provincias que dudan si van a poder o no arrancar las clases porque justamente no le otorgan a los docentes un aumento, un incremento, una actualización salarial, que por ahí otras provincias sí pueden garantizar porque tienen mejores ingresos. Chubut por lo que fue uno de los ejemplos en los últimos años, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con los alumnos de Chubut? Por ejemplo, respecto de, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por ponerte un ejemplo. O Córdoba Capital. O Córdoba Capital, que arrancan más tarde, pierden más días de clase, lo que fuera, entonces están en desventaja respecto de chicos del mismo país, pero que nacieron en una provincia, si se quiere, que tiene mayores recursos o una mejor administración. Sí, o que tiene menos fuere. escuelas, o que tiene una Claro. cantidad de incidencia, porque la Ciudad de Buenos Aires es muy diferente en términos de recursos, de escuelas a cargo, que muchas de las provincias que son en territorio más grandes, que están más pobladas y que tienen menos ingresos per cápita. Así que también eso es una Habla del dificultad. federalismo también de la Argentina y de lo grande que es y de lo dispar que son algunas situaciones que quizás se mira desde los ojos, como siempre decimos, de acá, desde Capital Federal, y se pierde un poco el eje de la cuestión. A lo mejor se pone bajo un mismo título todas las situaciones, y tenemos que recordar siempre que la Argentina es mucho más allá que la General Paz y que hay mucha disparidad en algunos sentidos, y que con otras leyes también lo que busca también un poco es eso, emparejar situaciones que el contexto ya de por sí la dan diferentes, ¿no? Sí, temas que están dentro de el debate específico en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Educación. Vamos a ver cómo se van a repartir todas las presidencias. Hay que tener en cuenta que están vinculadas con la
proporcionalidad de integrantes, ¿no? De miembros de cada uno de los bloques, y eso tiene que ver con, bueno, entender cuál va a ser la estrategia política que tenga el oficialismo, que tiene solo 38 integrantes. Ya hay 3 comisiones conformadas por el oficialismo y aliados, en este caso Presupuesto y Hacienda, o Legislación General y Asuntos Constitucionales, que son 3 de las 5 o 6 comisiones permanentes que son de gobernabilidad. Así que después de la tanda, si les parece, conversamos sobre esto, porque va a ser uno de los próximos temas difíciles que va a tener que confrontar el oficialismo aquí en la Cámara de Diputados. Vamos a la pausa y volvemos en instantes. Información, actualidad, noticias, inclusión, libertad, incluidos. Noticias sin límites. Lunes y miércoles, 18-15 horas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado de la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones.
seguimos en la tercera edición de DTV y como les decíamos, repasando lo que va a suceder de ahora en más, porque como dejamos las extraordinarias el 15 de febrero pasado, lo que está trabajando ahora la presidencia de la Cámara en diputados, pero también en el Senado, tiene que ver con la conformación de las comisiones y quién va a tener la presidencia. Esto tiene que ver, como les decíamos antes de la pausa, con la proporcionalidad de integrantes, de miembros que tiene cada uno de los bloques, y la oposición tiene mayoría en este sentido en ambas cámaras. ¿Cómo será, no, todo ese debate? Bueno, de hecho tenemos ahora, ya dejamos de lado la figura de interbloques, Sí. justamente porque en la sesión preparatoria allá del mes de diciembre, ¿qué votaron los diputados? Que se contemplen los bloques y se distribuya por sistema DONT la conformación de las comisiones. Entonces tenemos algunos bloques medio variopintos, Sí. como Hacemos Coalición Federal, donde Que es el más raro de todos, el más digamos. raro. Está la Coalición Cívica y el Socialismo con Ricardo López Murphy. Igual ellos, ya Margarita Stolbizer y López Murphy ya venían conviviendo. Exactamente. Y también tenés al schiarettismo, a la Coalición Cívica, Emilio Monzón, Nicolás Mazot, Óscar Agos Carreño. Referentes del PRO, como también Agos Carreño, presidente del PRO de Córdoba. Bueno, y todo eso también va a tener su impacto, ese bloque, respecto a lo que pase con el PRO. Hay que ver si alguno de los diputados que entraron por la lista desde Juntos por el Cambio, que integran Hacemos Coalición Federal, se quedan ahí o vuelven al PRO. No sé. Yo no me imagino. Hay que ver qué pasa Por con eso las insistía, elecciones. claro, yo insistía mucho también y también cómo quedaba conformado el Conducción lineamiento de la nacional. conducción Claro. del PRO. Creo que a partir de ahí se van a empezar a mover los hilos para ver Y cómo... sí, porque tenés diputados que son importantes, de provincias importantes, que responden a gobernadores del PRO muy importantes, que entiendo van a también poner en juego su peso político, ¿no? Exacto. Tienen De hecho, dos provincias muy importantes como Chubut y Entre Ríos. Bueno, Hacemos Coalición Federal se autodenomina, si se quiere, el bloque de los gobernadores, por esto que decís, que se representa también a Ignacio Nacho Torres de Chubut y a Frigerio de Entre Ríos, además de que tenés a Agos Carreño, que es de Córdoba, y también, no sé, el socialismo no gobierna, si querés, Santa Fe, pero forma parte de la coalición de gobierno junto con Puyaro. Entonces tiene una mirada diferente a lo que es el PRO porteño, Claro. bueno, que también tiene a Jorge de Macri en su caso, pero que tiene una mirada totalmente diferente a la hora de las negociaciones o los diputados que no responden a ningún gobernador. Bien, también otro de los temas, por ejemplo, que hay que tener en cuenta es cómo lleva las negociaciones de acá a futuro el gobierno con los gobernadores propiamente dicha, porque hay como una situación un poco tensa. De hecho, bueno, creo que mañana es que Guillermo Franco se reúne en Salta con algunos de ellos. Creo que ahí comenzando la etapa, bueno, del diálogo, si se quiere, y de tejer alianzas con los gobernadores, que bueno, es una de las situaciones que todavía tienen en vilo a la Libertad Avanza. También hay que ver qué pasa dentro del radicalismo, ¿no? Que es otro de los espacios que tiene que definir para los próximos meses también sus participaciones, sus alianzas dentro de la Cámara de Diputados de la Nación. Eso es todo un proceso que se va a ir dando en los próximos días a partir del ordenamiento interno, que le viene bien a los diputados de la Nación este rato, este tiempo para poder pensarse en esa línea. Es por eso también que vamos a tener un trabajo seguramente en los próximos días, en las próximas semanas, donde los diputados de los diferentes bloques vayan manifestándose, vayan planteando las discusiones internas, porque todo el proceso que vimos hasta ahora tenía que ver con el tratamiento de una ley en particular en el periodo de sesiones extraordinarias. Va pasando el tiempo, se va consolidando ya el gobierno de Javier Milei y las estrategias son diferentes ahora de cara al periodo ordinario, donde diputados están también con la posibilidad de presentar sus propios proyectos. Voy a aprovechar el momento para darle la bienvenida al diputado Fabio Ketlach del radicalismo de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo anda? ¿Todo Buen bien? día. Buenas tardes, un gusto. ¿Todo tranquilo? Sí, Bueno, ¿puede usted descansar después de tanta intensidad? sí. Sí. Bueno, era lo que tocaba respecto de un instrumento legislativo tan amplio, ¿no? Ujú. ¿Cómo te imaginas la discusión de acá en adelante? El 1 de marzo, bueno, viene el presidente de la Nación, después vemos de qué sabés de esa presentación que va a hacer y tus expectativas, pero del tratamiento de todo lo que discutieron, todo ese insumo que tienen de discusión ya con la ley bases. Bueno, yo no creo que haya sido un esfuerzo
tirado a la basura, digamos, ¿no? O sea, porque se ha conversado mucho, la ley bases no era una ley técnicamente hablando, en el sentido de que era la acumulación de un conjunto de iniciativas legislativas en la que yo creo genuinamente, y esto no lo digo en términos peyorativos, que también el gobierno, con esa ley tan amplia, lo que le pretendía decir al electorado es: venimos a cambiarlo todo. Y era más mandamos un programa, ¿no? Sí, claro, y tenía un aspecto de comunicación, digamos, ¿no? Entonces iba de, no sé, modificaciones en derecho sucesorio, régimen de pesca, biocombustible, facultades extraordinarias, privatizaciones, etc. En muchas de esas áreas, en áreas centrales de la ley, las conversaciones abiertas en comisión, las presentaciones de personas y de colectivos que vinieron a nutrirnos, y las conversaciones paralelas que siempre se sostienen, me parece que son importantes, porque hay un montón de iniciativas al interior de la ley que capaz tienen que ver con la eficiencia micro de algunos sectores, que pueden ser interesantes impulsarlas, revisarlas o darle otro cariz, y tenemos un Parlamento con una composición que va a exigir una conversación pública de calidad, porque nadie tiene una mayoría clara, hay que construirla. Y nos guste o no nos guste, la única forma de construir esa mayoría es convenciendo al otro, digamos. Sí, sin ¿no? duda. Y a partir de eso, entonces, se espera que haya un despliegue de iniciativas para trabajarlas en esta primera parte del año. Sí, aparte bueno, seguramente el Ejecutivo va a tomar la iniciativa con algunas como hijos de la ley ómnibus, pero la Argentina no se termina ahí, digamos, ¿no? Hay un montón de cosas. Así como la Argentina está sobreregulada en muchos aspectos, hay que decir que la Argentina en muchos aspectos está subregulada o con malas regulaciones, y que quienes estamos acá, los diputados, somos personas que ejercemos la representación de un territorio, que tenemos relaciones sectoriales, historias, trayectorias, agendas propias, miradas, etcétera, que se reflejan en las iniciativas parlamentarias que tenemos. ¿Qué expectativa tiene del discurso del presidente de la Nación el 1 de marzo? Tiene que hablarle al Congreso de la Nación en este caso, ¿no? Bueno, esto tiene rango constitucional, digamos, ¿no? Puede mandar, Irigoyen mandaba no venía, mandaba un texto, pero estaría bueno, porque me parece que la Argentina, hay una paradoja argentina, que es un poco dolorosa para mí, que es que en Argentina hay el anterior gobierno terminó en un clima de fracaso, en el sentido de que la inflación disparada, la pobreza disparada, etc. Y eso creo que eso también fundó uno de los atributos de por qué Javier Milei pudo llegar al gobierno en el balotaje, digamos, ¿no? Es ese fracaso de no poder resolver esa agenda, esos problemas, además de la propia novedad, que creo que es el atributo más significativo que Milei tenía, es que él no tenía compromiso con los 40 años anteriores, porque él era lo nuevo, ¿no? Lo nuevo más el fracaso. Entonces, ese fracaso construyó en la sociedad la idea de que la Argentina necesita reformas. En muchos sectores. Yo creo que es una amplia mayoría de personas que creen que en el sistema sanitario se necesitan reformas, en el sistema fiscal se necesitan reformas, en el sistema laboral se necesitan reformas. Ahora, eso es como muy genérico, muy porque vaporoso. Ustedes lo vienen planteando hace un montón de tiempo también. Y esas reformas, que es indudable que Argentina necesita reformas para funcionar mejor, merecen en este lugar que ha sido construido para eso, una deliberación pública honesta. Entonces decir, bueno, precisamos reforma en el mercado de trabajo porque precisamos generar más empleo. ¿Cuáles son las limitaciones al empleo? En términos tecnológicos, en términos tecnológicos lo planteo porque es un tema de alta incidencia, claro. ¿Qué tenemos que hacer con el empleo que dialogue con la tecnología de hoy, que dialogue con las necesidades de la sociedad de hoy, que dialogue con el uso del tiempo de hoy, etcétera? Entonces, a mí me parece que si el gobierno, si bien el presidente dice, yo quiero llevar adelante una profunda agenda reformista, basada en 3 o 4 pilares que tiene que ver con un Estado solvente, relaciones laborales más proempleo, etcétera, etcétera, va a encontrar una receptividad que no es una subordinación. Eso me parece que es lo que el presidente tiene que entender. Que hay muchas formas de ser reformista en la Argentina, y que la única forma de ser reformista no es la que tiene él. Y esto es muy importante interpretarlo, porque yo he escuchado discursos pro reformas en muchas áreas de personas de
muchísimos espacios políticos. Entonces, desaprovechar esa energía que podría canalizarse positivamente en la Argentina, me parece realmente doloroso, digamos, una paradoja, porque hay una mayoría social que está dispuesta a que la Argentina financie mejor la obra pública. No sé, hay 1000 cosas que andan mal en Argentina y que podrían andar mejor, pero que no hay una sola forma de ver eso, ni hay una sola experiencia, etcétera. Diputado Ketlack, le quería preguntar también por la UCR, cómo está internamente, cómo quedó luego de tanto debate interno que hubo respecto a la ley de bases y qué expectativas tiene también hacia adelante. Bueno, nosotros estamos como siempre deliberativos, ¿no? Nos gusta discutir y es parte de nuestra cultura política. Nosotros somos, digamos, la sociedad argentina a veces nos ha comprendido más y otras veces nos ha comprendido menos, y nos ha acompañado más y menos, pero sabe que nosotros no nos gusta seguir un dogma, para decirlo de alguna manera. Somos antidogmáticos y respecto de este momento particular y paradojal de la vida política argentina, tenemos muchas, porque a nosotros, igual que a la sociedad, nos invaden los temores. Las premoniciones. Es difícil hacer política en base a premoniciones. Hemos sido objeto de descalificaciones muy sistemáticas. Nosotros creemos que está por encima de eso que lo consideramos anecdótico, están los intereses del país, están las necesidades del país. Digamos, si a nosotros nos descalifican y eso resolviera los problemas, aleluya, aleluya. Pero las descalificaciones sobre nosotros no van a hacer bajar la inflación, no van a activar la economía, ni mucho menos. Entonces tratamos de mantener, como dirían los pibes, mantenernos en nuestro eje y proponerle a la Argentina una visión que yo creo que podemos encarnar, la visión de un reformismo institucionalista. Las reformas no son contra las instituciones de la democracia. La idea plebiscitaria, ¿por qué digo que no son contra? Porque así como el presidente, que es un presidente legítimo y constitucional, que tiene derecho a proponer su programa de gobierno, tiene un montón de atributos de poder público que lo ponen en ese lugar, los gobernadores tienen el suyo, los diputados tenemos los nuestros y los senadores tienen los nuestros. Tienen que negociar entre todos, digamos. Y que aparte la negociación es el otro nombre de la adultez. Digamos, ¿no? Cuando pasamos de la vida infantil a la vida adulta, es cuando, si no, en la vida infantil es cuando nosotros hacemos berrinches caprichosos y nos imaginamos un mundo idealizado de buenos y de malos, de caricaturas. Cuando vamos creciendo nos damos cuenta que hay buenos que a veces les sale alguna cosa mal y hay malos que a veces hacen alguna cosa bien y que hay otras emociones aparte del bien y del mal. A mí no me preocupa el presidente en eso. A mí lo que me preocupa es esa visión dicotómica que ya la veníamos teniendo. Si se impregna en la sociedad argentina la idea de que hay solo dos posibilidades. Somos un país plural, con una riqueza enorme de identidades, de diversidad, etcétera. El Congreso y el debate político debería reflejar esa pluralidad, y esa pluralidad es una riqueza y no debería ser un impedimento para las soluciones, todo lo contrario. Entonces, me parece que tenemos que estar enfocados en lo que necesita la Argentina, que por supuesto la Argentina necesita ir a un control del déficit, Argentina necesita tener una integración con el mundo inteligente, pero también Argentina necesita estabilizar su agenda social, con políticas sociales consistentes, porque nosotros no vamos a pasar de 50 números redondos de pobreza a número de pobreza, comillas, primer mundista de menos de un dígito en un fin de semana. Claro. Como no vamos a pasar en un fin de semana, precisamos tener una política, una visión, porque en el medio de todo eso hay personas, hay seres humanos. Gracias, diputado Ketlack, por este ratito aquí en la tercera edición. Gracias a ustedes. Nos vemos en cualquier momento. Nosotros vamos a seguir con el testimonio del diputado Manuel Aguirre, también de la Unión Cívica Radical, pero en este caso de la provincia de Corrientes. Yo creo que a veces cuando uno está en minoría, le hace a que se acelere y cree que se siente disminuido, cree que atacar es la solución, y creo que eso es lo que está pasando en este gobierno, pero yo estoy confiando en ellos. Creo que el PRO puede, si se va a fundir, fundir entre ellos, van a integrarse a ellos. Yo creo que le puede dar un cierto equilibrio en este sentido. Nosotros estamos para ayudar. Y vos lo repetís, porque por ahí escucho a algunos decir, ¿qué tipo de ayuda si ustedes hacen denuncia? Yo hice denuncia, es cierto. Yo hago denuncia por la ofensa misma de mi persona, porque él habla de los legisladores que votaron en contra y a mí me trata de traidor inconscientes. Somos 4 diputados
digamos, uno es oficialista y 3, uno es del PRO y 2 del radicalismo. Y a mí precisamente me trata de esa manera cuando yo trabajé muchísimo para mejorar ese proyecto, que la verdad que era un proyecto muy complicado, muy difícil de entender, porque no tenía sentido. Estábamos discutiendo la venta de la empresa del Estado y al mismo tiempo estábamos discutiendo en el mismo la misma ley, otro capítulo, estábamos discutiendo la venta del chan, del fútbol. Está bien, todas estas cosas están muy bien, me parece, pero creo que las emergencias que tenemos hoy son económicas fundamentalmente, social y una parte de seguridad. Yo seguridad no lo trato igual, aunque Bullrich quiere tratarlo de esta manera, yo creo que ella se equivoca por eso. Ella cree que el Rosario y Buenos Aires, el Gran Buenos Aires de la Argentina, está equivocado. Nosotros, en Corrientes, tenemos realmente una tranquilidad y una paz social muy fuerte, muy tranquilo. Por supuesto que hay hecho ilícito, vivimos en sociedad. Entonces yo creo que eso no es tan urgente, pero era un tercer punto que podríamos tratar dentro de lo urgente. Pero acá se trataba cualquier cosa. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Nosotros trabajamos desde el 20 de diciembre, e hicimos una pausa el 24, volvimos el 26, hicimos una pausa el 30, volvimos el 2 de enero y no paramos hasta que en definitiva me iba los lunes y volvía los viernes, porque trabajábamos en un sistema que era interesante, el sistema semáforo que ustedes deben acordar. Y no se dio, pero no porque no se dio y no finalizó, que fue por decisión de ellos, porque un inciso de 364 artículos cree que puede incidir tanto para quebrantarle tanto al gobierno y retirar ese proyecto. Yo creo que se equivocó ahí. Fue un error por su falta de experiencia política, por su falta de experiencia legislativa, y a veces creerse uno, como está en disminución, cree que tiene que castigar a todo el mundo, y no es así la política. El Parlamento es de diálogo, de conversar, analizar. Yo espero que, no quiero volver a la historia porque ya pasó lo que pasó. Vamos para adelante. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Yo creo que el diálogo va a ser fundamental. Y si algún artículo no estamos de acuerdo en algunas leyes, que presentemos proyectos que presentemos nosotros, o que presenten la Unión por la Patria, o que presente cualquiera de los demás bloques, y tengamos que discutir alguna ley, eso no afecta a nada, tenemos que hacer bien las cosas. El testimonio del diputado Aguirre con nuestro colega Fernando Fraquelli, justamente los análisis que van haciendo en estos días, en estas horas los diputados respecto a lo que sucederá a partir del 1 de marzo, porque es el momento donde pueden presionar de alguna manera, reunirse y generar que se den las condiciones para tratar algunos de los proyectos que impulsan. Veremos cómo se da ese debate y cómo se van a conformar también las comisiones. Lo venimos advirtiendo porque venimos de experiencias bastante traumáticas, de meses hasta que se conformen las comisiones. ¿Te acordás lo que fue hace 2022? 2 años exactamente que iban en tandas, en cuotas? Pero no olvidemos que en las últimas horas se conoció que la Casa Rosada también tiene intención de volver a mandar por lo menos parte del contenido de la ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos, pero en vez de una ley con 664 artículos como fue originalmente, en pequeñas leyes con más fragmentadas, más puntuales, digamos, ¿no? Más cortitas, para que tengan un tratamiento más veloz. Habrá que ver si no es el oficialismo el que toma la iniciativa, ¿no? Sí, y veremos también qué pasa con los proyectos que ya se presentaron. Sucede también que en el paquete había varias leyes que, por ejemplo, no pueden sacar por decreto de necesidad de urgencia, las tributarias y, por ejemplo, las que tienen que ver con alguna reforma en el sistema electoral, tienen que pasar sí o sí por el Congreso, tienen que volver a entrar en debate. Es inevitable para el oficialismo, por más que no le haya salido en primera instancia, va a tener que seguir insistiendo si quiere que esas leyes puntuales, por ejemplo, salgan este año. Y además también lo decía recién el diputado Kettler, ¿no? Hay un debate de un mes aproximadamente, un mes y medio, 45 días, que ha sido un insumo muy importante, sobre todo a partir de este plan de gobierno que se presentó con la ley bases, ¿no? Pero fue como una entrada en calor, ¿no? Sí. Porque ahora ya el oficialismo tiene una especie de panorama de ¿viste? Qué es como lo que... cuando decís, voy a empezar a hacer gimnasia, vuelvo al gimnasio después de 20 años y te matás el primer día y no puedes más. Ojalá que no le pase eso. Claro, no veremos. va a pasar eso, esperemos.
sino que ya por ahí tiene más tanteado el terreno para ver con qué temas arrancar, por dónde encararlos para que sea más ágil. Sí, ¿no? lo que no va a poder evadir más es, en definitiva, al Congreso de la Nación y a los diputados de la oposición demandando constantemente la conformación de las comisiones, denunciando si no se forman, si no se constituyen, convocando a sesiones. Hay que ver qué suerte tienen los diputados aquí en la Cámara Baja. Vos decías que hay una diferencia entre los reglamentos y las interpretaciones respecto de cómo se convocan a las sesiones, ¿no? Exactamente, porque en el Senado está redactado de tal manera que le da cierto margen a la presidencia para cambiar el día o la hora del pedido de sesión que hicieron, por lo menos en el Senado entiendo que también son 10 senadores. En diputados el reglamento establece taxativamente que si un grupo de 10 diputados o más pide una sesión, obligatoriamente el presidente o la presidenta tiene que convocar a sesión para el día y hora que fue pedida. De hecho, hemos visto en los últimos 4 años del gobierno de Unión por la Patria, por ejemplo, que se discutía respecto de sesiones que se convocaron en simultáneo. Obviamente una que es la más recordada es la del 25 de marzo porque fue un sábado cuando se discutió lo de ganancias y un par de días antes había habido 2 sesiones en simultáneo también convocadas por la oposición y el oficialismo y finalmente las negociaciones llevaron a que lograron una mayoría de 129 diputados en ese momento el oficialismo anterior del Frente de Todos era en ese momento para poder convocar y modificar en aquel entonces el piso de la 4ª categoría. Después, varios años después, eliminó o reordenó de otra manera esa discusión. Ahora va a volver, todo vuelve en la Argentina. Como hablábamos antes, con las negociaciones con los gobernadores habrá que ver si hay una especie de acuerdo entre lo que tiene que ver ganancias, que es un impuesto que se coparticipa, y algunos de los textos que quedaron pendientes por la ley. Negociaciones, además. Claro. Mucho de esto quedó negociado, hay que ver cómo se cristaliza. Y también de eso debe aprender esta entrada en calor, si se quiere, que tuvo la Libertad Avanza en cuanto a las negociaciones, en ver que no fueron malas en algún punto. No. Estuvieron bastante bien por ser que estaban como debutando, si se quiere, en esa posición. Pero bueno, quizás todavía le falta ver en algunos detalles para que no le ocurra lo que sucedió con la ley. Que de todas maneras ellos hacen una conclusión positiva, si se quiere, del hecho, porque lo que te dicen es dejamos o expusimos a los que no acompañaron las ideas del cambio, de la libertad o lo que fuere. Pero es obvio que por lo bajo reconocen que faltó ahí negociación o cambiar la técnica legislativa a partir de la cual avanzar con el proyecto. Veremos cómo se va a ir conformando todo esto a partir de los próximos días, cuando se vayan consolidando, acercando las fechas para la conformación de la sesión de la Asamblea Legislativa primero. Hecho fundamental e importante, cae viernes, seguramente va a ser cerca del mediodía la convocatoria para que todos los funcionarios se puedan acercar hasta aquí, hasta el Congreso de la Nación, y es uno de los momentos más importantes que tiene el año legislativo, el inicio de las sesiones y la bandera de largada, la señal de largada para que todos los proyectos se puedan discutir. Desde ese momento en adelante la conformación de las comisiones y luego sí ya el desarrollo y funcionamiento con los proyectos que presente el Ejecutivo y las negociaciones que pueda hacer con otros sectores para que esas iniciativas del oficialismo lleguen al recinto, ¿no? A diferencia de las extraordinarias, donde lo único que se podía discutir era el listado presentado por el Ejecutivo Nacional. Bueno, la seguimos mañana. Gracias, Juan, por este rato. Gracias por venirte. A ustedes, Juan Postararo, aquí con nosotros también en tercera edición. Débora Urieta, te quedas un rato más para el análisis. Pero nos vemos la próxima. Nos vemos la semana que viene, seguramente. Ustedes los dejamos con toda la continuidad informativa de Diputados TV. Saben que después quedan los programas en el canal de YouTube el canal justamente Diputados TV, así los pueden repasar cuando quieran. Aquí nos encontramos en cualquier momento. Hasta la próxima.